Bienvenidos a este nuevo video. Yo les traigo un chatbot de voz que pueden utilizar que es súper interesante. Ya vamos a ver su funcionalidad, pero básicamente estamos llevando a los que ya habíamos hecho anteriormente, estamos dándole otro enfoque, ya que antes por lo general los chatbots que hacíamos eran para realizar llamadas que nosotros desde nuestro negocio hacíamos hacia otras personas y ahora vamos a hacer uno en el que recibimos las llamadas, pero a ello le vamos a poner un toque distinto en el que vamos a poder utilizar información que ya tenemos en nuestra base de datos para interactuar con la persona. Vamos a ver cómo funciona. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para este proyecto? Pues vamos a utilizar BAPI, como lo hemos venido trabajando hasta ahora. Vamos a utilizar Google Sheets como nuestra base de datos y Make para hacer esas conexiones que necesitamos hacer. Muy bien. Entonces, en nuestra base de datos Google Sheets tenemos unas variables que son el número de la persona que tenemos registrada en nuestra base de datos, el nombre, el apellido, su email, el último servicio que nosotros le ofrecimos a esa persona y la última cita, es decir, de ese último servicio. Para este caso, yo construí este chatbot, digamos, para un spa ficticio. Entonces por eso le estamos poniendo último servicio. Pero ustedes pueden imaginarse que haya sido, si último servicio de un dentista, la última cita que tuvo, qué fue lo que le hicieron, un restaurante, qué fue el último que comió, si tenemos eso registrado, si es un servicio de plomería, todo eso, lo que sea el negocio al que están dirigiendo pueden poner toda la información aquí y él lo va a registrar, por decirlo así, en su cerebro, o sea, lo va a tener ahí para cuando hable con la persona. Muy bien. Y bueno, por otro lado, esto es el registro de clientes pasados que ya hayamos tenido y también tenemos una nueva hoja que va a ser para los clientes futuros que tengamos, ¿ok? Muy bien. Entonces, esa es la base de datos. Perfecto. BAPI. Aquí en BAPI tenemos dos chatbots, dos asistentes distintos, pero que van a cumplir una función muy similar. Vamos con el primero. ¿Qué va a ser el primero? Pues, bueno, aquí vemos, yo le estoy diciendo que él va a ser de un asistente para un spa, tiene que atender a la persona muy cordial, tiene que ser un asistente perfecto porque este es un spa exclusivo donde mantenemos la persona, la ponemos de primero, etcétera, etcétera. Aquí pueden ver el prompt que le dimos y vemos que a diferencia de las construcciones anteriores, de los chatbots anteriores, tenemos estas variables, por ejemplo, nombre entre corchetes, ¿verdad? Y aquí tenemos el último servicio, última cita y bueno, nuevamente el nombre. Aquí obviamente ustedes le agregarían las variables que ustedes vayan a utilizar para su construcción, para su chatbot. Muy bien. Y bueno, eso es lo más importante. Aquí también yo le coloqué una base de datos que simplemente fui a ChatGPT y le dije, mira, dame una información para un spa ficticio. Y me dio una información y yo la puse aquí para tener mayor información de este negocio. Ok, entonces, este primer chatbot, Masaje uno yo lo llamé, él ya conoce la persona, es decir, ya tenemos un registro de la persona, ya la podemos llamar por su nombre, ya podemos saber qué fue su último servicio que nosotros le ofrecimos y cuándo fue. Ya con eso podemos trabajarla y poder decir, ah, ¿qué tal? ¿Cómo te gustó? ¿Qué tal te sentiste con este masaje la última vez? Que recibiste tal día, ¿te fue bien? No sé qué. Ya podemos entablar una conversación más personalizada con la persona, ¿ok? Esto es algo revolucionario porque imagínense una persona, un asistente, una secretaria que trabaje atendiendo las llamadas. Puede que se acuerde de alguien, de algunas personas o de personas recurrentes, pero digamos una persona que viene al negocio cada 6 meses, cada año, etcétera, esa persona no se va a recordar qué fue lo que se le hizo a este cliente.
y a lo mejor no se recuerda ni de quién es ni de su nombre. Entonces, con esto, teniendo ya todo nuestro registro en la base de datos, vamos a poder atenderle a esa persona como si hubiese sido ayer que llegó. Le vamos a pedir, hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal te sientes después de ese masaje que te hicimos hace 4 meses? Tanto tiempo que no te escuchamos, no sabíamos nada de ti, etcétera, etcétera. O sea, esto va a ser una experiencia totalmente personalizada que va a cambiar lo que ya se venía trabajando y bueno, en los negocios que empiecen a aplicar esto, la verdad que le van a dar un toque de personalización total. ¿Ok? Muy bien, entonces todas las funciones las vamos a venir trabajando como ya las habíamos hecho anteriormente. Vamos a utilizar ChatGPT para este modelo 3.5 eh, y bueno, no vamos a utilizar ninguna función en este caso. Y bueno, vamos con el segundo. El segundo, como vemos, es muy similar, pero no tiene esa personalización porque, bueno, no conocemos nada del cliente. Es una persona nueva que está llamando a nosotros por primera vez, nunca había tenido ningún contacto con nosotros, etcétera. Entonces no sabemos nada de esa persona y por eso no podemos personalizar el mensaje. Entonces esto es más como los anteriores donde simplemente atendíamos a la persona y aquí, bueno, cambiamos un poco el prompt, obviamente, porque no tenemos esos datos y lo que vamos a hacer de igual manera es tratar de agendar una cita con esta persona. O sea, si esta persona quiere algún servicio, nosotros vamos a agendarle ese servicio. ¿Ok? Y bueno, aquí sí tenemos una función y vamos a ver dónde le vamos a pedir el nombre completo, nombre y apellido. Vamos a pedirle qué servicio quiere y en qué fecha desea realizarse este servicio. ¿Ok? Entonces vamos a tener esos dos chatbots, vamos a recapitular, uno sumamente personalizado, que ya tenemos los datos de la persona, y el otro que no tenemos ningún dato de la persona. Muy bien. De igual manera, ven que tienen su base de datos. Perfecto. La función, yo la llamé función registro, donde vamos a recopilar toda la información, como el nombre del servicio y la fecha deseada. Estupendo. Y bueno, aquí ya vamos a ver, aquí tenemos este webhook que vamos a utilizar para nuestro segundo escenario de Make, que vemos que es bastante sencillo, que nada más es el webhook, es decir, este URL que tenemos aquí, lo copiamos y lo ponemos aquí en el server URL. Y luego, ya una vez que nosotros tengamos la información que hayamos extraído del webhook, es decir, cuando ya la persona nos haya dicho, mira, sí, quiero un masaje para tal día y mi nombre es Pedro Pérez. Ok, ya tenemos esa información, el chatbot nos envía esa información y nosotros la almacenamos en nuestra base de datos, en Google Sheets, y ya después con eso podemos hacer más, podemos agendarlo en Google Calendario, podemos agendarlo en nuestro sistema de reservas, etcétera. Pero para mantenerlo bastante sencillo, simplemente vamos a agarrar esa información y lo ponemos en Google Sheets. Muy bien. Este otro escenario que tenemos aquí se ve bastante complejo, pero la verdad es que es bastante sencillo. ¿Okay? Vamos a comenzar. Este primer módulo tenemos un webhook que vamos a utilizarlo y lo vamos a poner en nuestro servidor. ¿Okay? Nuestro servidor URL lo encontramos aquí en nuestra cuenta en API. ¿Ok? ¿Y qué significa esto? Que cada vez que nosotros recibamos una llamada, él va a activar este escenario. Perfecto. Luego, este escenario de Google Sheets, lo que vamos a hacer es comparar el número de teléfono que nos está llamando con un número de teléfono que esté en nuestra base de datos. Es decir, vamos a buscar a ver si existe un número de teléfono con estos datos. Si existe el número de teléfono, vamos a tomar la parte superior de este módulo, de este escenario. Aquí ponemos el filtro y este primer módulo lo que vamos a obtener son las variables de la base de datos de Google Sheets, como el nombre, el email, el apellido, la última cita, etc. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a llamar al asistente de BAP. No es llamarlo, sino vamos a obtener toda la información. ¿Ok? Entonces, todo esto lo que nos va a dar es una estructura igual a esta. ¿Ok? Obviamente, dependiendo de tu escenario, vas a tener uno distinto de tu prompt y de lo que le hagas.
Pero así es como funciona VAPI, digámoslo, detrás de cámara. ¿Ok? Esto es lo que nosotros no vemos, así es como funciona él. Pero ¿por qué esto es importante? Ya vamos a ver a continuación el por qué. Bueno, aquí vamos a agarrar esa información, todo lo que vimos anteriormente, lo vamos a almacenar en esta variable. Luego, vamos a agarrar cada variable que teníamos en nuestra base de datos, como el nombre, el apellido, el email, etcétera, y le vamos a poner estas etiquetas: nombre, apellido, el email, último servicio, última cita. Muy bien. Luego, vamos a llamar a ese asistente anterior y vamos a reemplazar todo lo que diga corchete, nombre, ponemos el valor de esa variable. Por ejemplo, corchete, nombre, vamos a cambiarlo por Luis. Última cita, corchete, vamos a ponerlo masaje. Fecha y la fecha. ¿Okay? Entonces vamos a reemplazar esos valores por un valor real que podamos utilizar. Y esto lo vamos a repetir cuantas veces, cuantas variables tengamos. Si tenemos una variable, se va a repetir una vez. Si tenemos tres, se va a repetir tres. Y así sucesivamente. Muy bien. Aquí luego vamos a llamar nuevamente al asistente, a toda la data, y vamos a utilizarla de manera dinámica para agarrar lo que a nosotros nos interesa. ¿Ok? Porque de todos estos datos hay muchos que no nos interesan y que si los utilizamos nos va a arrojar un error que no queremos que suceda. Por ejemplo, aquí nada más necesitamos el nombre, la voz, el modelo, todo lo que están viendo aquí. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, utilizamos el ID o el cuándo fue creado, cuándo fue actualizado, o sea, estas variables, por ejemplo, nos va a arrojar el error y nos va a decir esto no debería existir. Entonces no va a funcionar nuestro escenario. Por eso es que es importante que seleccionemos los que son necesarios. Luego vamos a utilizar, vamos a agarrar toda esa información, lo ponemos en un JSON para poder ser utilizado en nuestro webhook. Que llamaremos, esto sí va a llamar directamente o va a recibir la llamada el asistente número 1, que fue el que les mostré anteriormente, que contiene toda la información. Luego, si no tenemos, si no existe una igualdad entre el número de teléfono que nos está llamando y el que nosotros tenemos en nuestra base de datos, pues no va a funcionar, no va a servir. O sea, no nos podemos ir por la parte superior porque no tenemos ninguna información de la persona. Entonces tenemos que irnos al segundo asistente que creamos. De igual manera, vamos a utilizar toda esa información que les mostré anteriormente y vamos a repetir el mismo proceso. Pero bueno, obviamente no vamos a cambiar las variables como hicimos en estos módulos de aquí, porque no tenemos ninguna variable que cambiar. Muy bien, entonces vamos a ver cómo funciona ahora. You have a trial account. You can remove this message at any time by upgrading to a full account. Press any key to execute your code. Hola Fernando, un placer tenerte de vuelta. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Sí, yo quería agendar una cita. Por supuesto, Fernando. Antes de reservar, me gustaría recordar tu última visita con nosotros el 4 de octubre de 2024 para un relajante masaje sueco. ¿Cómo te sentiste después de esa experiencia? No, me Espero que fascinó. hayas experimentado un gran alivio. Sí, sí, estuvo estupendo, muchas gracias. ¿Hay algo en particular? Me alegra saber que disfrutaste tu experiencia. Ok, eso es lo que quiero que vean, que ya tenemos un registro de la persona y podemos entablar esa conversación, decirle, épale, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal fue? ¿Cómo fue la experiencia con la masajista, el masajista, etcétera? ¿Ok? Entonces es algo sumamente interesante que podemos implementar para hacerle ponerle personalización o hacerlo de manera personalizada para cada cliente que nos llama.
Ok, ahorita vamos a probar con el otro escenario, que qué pasaría si no tenemos el registro de nuestro número de teléfono. Vamos a ponerle aquí, bueno, no vamos a hacerlo de esa manera porque no tenemos registro de teléfono. Activamos el escenario. You have a trial account. You can remove this message at any time by upgrading to a full account. Press any key to execute your code. Hola, bienvenido a Serenidad Espléndida Spa. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Hola, buenos días. Yo quería realizar una cita para un masaje. Serenidad Espléndida. Hola. Claro, estaré encantado de ayudarte con eso. Antes de agendar la cita, ¿tienes algún tipo de masaje en mente para tu primera visita con nosotros? Sí, quería un masaje deportivo. Ok, bueno, no sé qué pasó, se cayó se cerró la cámara, pero bueno, vemos que una vez que ya hayamos recopilado la información de la persona, simplemente nos la va a almacenar en en nuestra base de datos y pues ya tenemos el registro de esa persona que podemos utilizar en un futuro. ¿Ok? El número de teléfono simplemente lo podríamos extraer del webhook y listo. Entonces, como les comento, esto es algo de manera súper interesante porque podemos personalizar nuestro negocio como nosotros queramos para atender a las personas de una mejor manera. Así haya sido que la persona se atendió el mes pasado, como se haya atendido hace 6 meses, hace 10 meses, hace más de un año. Sí, obviamente si tenemos registro de esta persona. Entonces, es algo súper interesante que pueden empezar a utilizar en su negocio, pueden empezar a implementarlo en otros negocios, en sus clientes, etcétera. Y bueno, si están interesados en mayor contenido como este, por favor síganme, déjenmelo saber en los comentarios qué tal les pareció, qué más quieren ver y nos vemos en un próximo video. Chao.